Buen día, doctor Tellería, estimados compañeros de la materia Introducción a las Relaciones Internacionales. Bueno, me presento, mi nombre es Lisbeth Daniela Condori Arroyo y en esta mañana voy a hablarles sobre la Baja Edad Media. Bueno, se encontró en la segunda mitad dentro de la tradicional división de la época medieval, donde en los primeros siglos eran llamados Alta Edad Media y en los últimos años Baja Edad Media, que comprendió en el siglo XIV y XV. Y bueno, esta edad baja media estaba dividido en dos partes. Una primera parte, la llamada plena, que estaba en el siglo XIV, y la segunda parte de crisis y desmoronamiento, que estaba en el siglo XV. Europa y los países aledaños se encontraban con una estructura que ya no era lo mismo, que no se parecía en sí al antiguo Imperio Romano. Esto debido a que los primeros siglos de la Baja fueron testigos de numerosos cambios que empezaría a definir la Edad Moderna. Es decir, uno de los más importantes cambios fue la aparición de la burguesía, el asentamiento de las fronteras y el poder de los reyes. O también podríamos decir la aparición del románico y el gótico, ¿no? Son algunos de estos hechos más relevantes. Características generales de la Baja Edad Media. Bueno, una de las más importantes también en aquel siglo era la peste negra. En sí era una pandemia más devastadora en la historia. Esta pandemia había afectado en Europa en el siglo XIV, había alcanzado su punto máximo entre los años 1347 y 1353. Era difícil en sí conocer el número de fallecidos en ese tiempo, ¿no? Pero ya ahora en el siglo XXI, las estimaciones fueron de 25 millones de personas, y eso que era solo en Europa. Ese representaba aproximadamente un tercio de la población total europea. Entonces, en estos siglos, la peste negra aún permanecía en 14 y 15, ¿no? Estamos hablando de esos siglos. Y entonces, asimismo, en otra de las características importantes también, podemos buscar en la imagen, era el surgimiento de las ciudades y el comercio. Entonces, dentro de esta también ya no tenían que ser autosuficientes. También había el aumento demográfico. Al disminuir las guerras, se produce un aumento. Otra característica era el surgimiento de nueva clase social, como hace un momento les había dicho, ¿no? La burguesía. Eran comerciantes de clase media. Esta clase ya no trabajaba para el señor feudal, sino trabajaba cobrando por su trabajo. Trabajaban para ellos mismos. Otra característica era avances y progresos. En esta se van a dar avances científicos muy importantes. O sea, por ejemplo, había aparecido la imprenta. Era muy importante para la transmisión de la cultura y el conocimiento. Esto supone que el conocimiento pase también a las clases pobres. Y también había avances importantes, lo que es en la medicina y en la enfermería. Y también, como podemos ver en la tercera imagen, ¿no? La iglesia continúa siendo muy poderosa y dominante en ese tiempo. Bueno, hasta ahora, ¿no? Sigue siendo un poquito poderosa, y también aún muchos de nosotros vamos a la iglesia. Pero en ese tiempo era muy dominante. Este seguía perteneciendo a la clase alta, pero en esa época aparecieron grupos dentro de la propia iglesia que iban criticando la situación de poder que la iglesia misma tenía.
las ideas políticas de la Edad Media. Voy a hablarles un poquito sobre la iglesia, vamos a profundizar en sí. La iglesia, como les había dicho hace un momento, era muy poderosa y dominante. ¿Por qué? En lo político, con base en la teología, se defendió que el poder eclesiástico debía concentrarse en las manos del Papa, quien a su vez podía interferir en los asuntos temporales, es decir, en la política feudal y en las monarquías. Este Papa se llamaba Santo Tomás. Y bueno, para Santo Tomás habían 3 tipos de leyes: humana, natural y divina. La ley divina era una razón citada, sería el propio entendimiento de Dios, los objetos que ésta considera o gobierna. Son la totalidad de las cosas del mundo, su bien, la realización plena de cada una de sus disposiciones, y la promulga el propio Dios. Es decir, cualquier decisión que, por ejemplo, querían tomar, aquellas veces consultaban con el Papa, porque el Papa en ese tiempo oraba y rezaba, ¿no? Y tenía comunicación con Dios. Entonces Dios le daba propuestas que eran divinas para en ese momento. Y también la ley natural. La ley natural era la ley o percepciones inscritos en la razón de todo hombre que ordena hacer el bien y evitar el mal. La ley humana la promulga el legislador, descansa en su propia razón, tiene como objetivo el bien de la sociedad y se aplica a los seres humanos. Entre sus consecuencias más importantes que se vio fue el hecho de que se formó una nueva clase social, es decir, la burguesía, y con él los comienzos de la formación de nuevas expectativas políticas que marcarían la historia política en los siguientes siglos.